Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Porque digamos uno que a veces no tiene los recursos, cómo comprarlas, ya entre ellos a uno agradeciéndole a la prefecta que nos va a apoyar. Se trata de los más pequeños, de los campesinos que no tienen acceso a semillas de calidad por los costos. Se trata de no dejar a nadie atrás, de desarrollar en igualdad de oportunidades de manera equitativa a todos los guayacenses, a los ecuatorianos que viven en esta provincia. Entregar semillas gratuitas y certificadas a miles de pequeños productores es una iniciativa histórica y sin precedentes. En Guayas, el progreso y desarrollo van porque van. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi papá quisiera estudiar aquí. Porque con el nuevo sistema 4Cs Learning System se están preparando para desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas. Así, ¿quién no quisiera volver a ser niño y vivir el futuro de la educación? En el nuevo Thomas More descubrirán hasta dónde sus talentos lo pueden llevar. Sábado 4 de febrero del presente año 2023, estimados oyentes del Purgatorio y también de nuestro canal en YouTube, muy buenos días y bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Sin duda, la convocatoria nacional obedece a las elecciones que se llevarán a cabo este domingo, el día de mañana, 5 de febrero, no solamente por las elecciones de autoridades seccionales, sino también por la designación de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero particularmente por la consulta popular. Sobre este último tema nos vamos a concentrar con el doctor Andrés Benavides. Él es constitucionalista y aparte un permanente lector de la política, porque a la hora de hacer este tipo de análisis hay que llamar a las personas versadas y que tienen siempre clara esa película. ¿Cómo le va, Andrés? Muchas gracias por atender esta entrevista. Bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos, Jorge, y encantado de poder. Bien, vamos en orden un poco con el tema de los contenidos. Son 8 preguntas, pero nos vamos a concentrar en la institucionalidad. Evacuemos la extradición. La primera pregunta plantea la posibilidad de que se ejecute esta figura que está proscrita en la Carta de Montecristi. ¿En qué medida esto va a beneficiar a la población, a la seguridad integral tan alicaída hoy en el Ecuador? André, porque ¿cuál es el flujo de PPL que está en condición de interés o del interés de Estados Unidos que hayan cometido delitos transnacionales? ¿Hay un grupo significativo de peligrosidad que contemple ese objetivo? Bueno, si nosotros le revisamos en blanco y negro, si es que en efecto esta pregunta de consulta popular y por ende la reforma constitucional va a ayudar a solucionar la grave crisis de inseguridad que tiene nuestro país, la respuesta sería no. Sin embargo, me parece que esta reforma es un esfuerzo interesante en lo conceptual, porque de alguna forma lo que va a permitir es que aquellos cabecillas, líderes de bandas delincuenciales, de agrupaciones criminales, puedan ser sancionados y sentenciados a través de la jurisdicción de otro país. Porque hay que decir las cosas como son, estimado Jorge. Lastimosamente, muchas de estas bandas delincuenciales han podido cooptar a ciertos fiscales, a ciertos jueces, a ciertos policías, a ciertos agentes penitenciarios, y por eso vivimos una situación de impunidad. Y por eso es que esos personajes entran como Pedro por su casa. Entonces, si vemos que alguno de estos sujetos ha cometido delitos transnacionales que tengan repercusión en otras jurisdicciones, como en Estados Unidos, ellos podrían ser objeto de extradición. Por lo tanto, veríamos que de alguna forma se previenen el cometimiento de esos delitos, porque lo van a pensar 2 o 3 veces antes de hacer esto,
Y por otro lado, creo que se evita esa situación en la cual se utiliza la justicia como una puerta giratoria que a la final no llega a una decisión en firme. Bien, vamos de inmediato a la siguiente pregunta porque son algunas y apenas tenemos 30 minutos. En el caso de la Fiscalía, esto es volver a lo que se cambió en la Carta de Montecristi, pues, André, antes era la misma Fiscalía que con su autonomía se encargaba de organizar los concursos de oposición y méritos para designar a sus fiscales. Esto cambió con la Carta de Montecristi. El Consejo de la Judicatura absorbió el proceso de la selección de fiscales y también el propio de jueces, y allí hubo un sinnúmero de cuestionamientos. Esta pregunta, que técnicamente incluye una propuesta para volver al sistema anterior, garantizaría a través de un consejo fiscal cuya designación solo está en los hombros del titular del Ministerio Público. Bueno, yo creo que actualmente existen deficiencias, principalmente en lo que tiene que ver con la selección, designación, así también en la destitución de fiscales. No podemos desconocer que el Consejo de la Judicatura ha actuado de manera discrecional y arbitraria. En algunos casos aprieta el acelerador para suspender al fiscal que me cae mal en determinado proceso y lo sustituyo por otro. Y en otros casos, en cambio, cuando ha cometido una falta, alguna infracción administrativa que pueda suponer la destitución, prefiere mirar para otro lado. Entonces, el defecto existe. Ahora bien, si nosotros trasladamos esa atribución a la Fiscalía General del Estado con este denominado Consejo Fiscal, yo creo que pueden resultar igual o peor que las prácticas que actualmente tiene el Consejo de la Judicatura, independientemente del nombre de quien haya configurado ese organismo. Porque aquí lo que se puede dar en cambio es que se dé una suerte de espíritu de cuerpo, porque en ese sentido estamos viendo que la propia Fiscalía sería la encargada de sancionar a sus fiscales. Entonces, si tú eres pana, eres el fiscal amigo de quien está presidiendo el organismo o está conformando esa instancia, seguramente no te van a sancionar. Pero por ahí, si es que le caes mal a uno de esos y por ahí tuviste algún encontrol, alguna cuestión, te van a ir sancionando. Entonces, yo creo que en realidad la reforma iría por otro lado tratando de mejorar los trámites, los procedimientos, porque aquí yo veo, y como parte de mi libre ejercicio profesional, es que esta facultad de suspensión, más allá de que la Corte Constitucional haya dicho que es el Pleno del Consejo de la Judicatura quien suspende a los jueces, fiscales y defensores públicos, está siendo también utilizada como un arma poderosa para, en este caso, a jueces y fiscales que son incómodos, sacarlos del proceso y meter a unos que podrían ser más flexibles. Bien, vamos avanzando en este tema porque sin duda usted ha sido muy categórico. ¿Cómo se puede esperar garantía de un proceso de designación o disciplinario a la hora de la falta si dentro del organismo que se debería de encargar de aquello de manera ecuánime, transparente y objetiva sale del mismo seno? En este caso, la Judicatura sí tiene ahí una conformación que se incluyó incluso en la consulta popular del año 2011, acuérdense, porque en principio ese Consejo de la Judicatura tenía que haberse designado a través de concursos del Consejo de Participación Ciudadana, pero, oh sorpresa, el mismo gobierno que promovió la nueva Carta de Montecristi se dio cuenta que no tenía que ser así, que debían salir de ternas de los poderes del Estado, incluyendo además Fiscalía y Defensoría Pública. Pero vimos cerca de 10 años de eso y, como decía hace un momento, no hubo finalmente garantías, porque esos concursos también tenían su sesgo. Acuérdese lo que pasó con la designación del señor Galo Chiriboga, por ejemplo, ¿no? Tío del exmandatario. Son esos antecedentes los que quizás la gente no quiere que se vuelvan a dar. Yo creo que parte de eso, más allá de la designación de fiscales 10 sobre 10 o 100 sobre 100, el problema se da en las deficiencias y en los presuntos actos de corrupción que se dan en nivel intermedio. Porque más allá que sea el fiscal general del Estado, creo que uno de los problemas que se dan ya en la práctica como tal es que, en efecto, ciertos grupos delincuenciales, etcétera, etcétera, pueden cooptar a determinados fiscales, principalmente de aquellos que
están persiguiendo, investigando delitos contra la administración pública. Pero también se da cierto tipo de situaciones en las cuales hay fiscales, en cambio, que investigan a personajes políticos, a personajes públicos. Entonces, por ahí te rebuscan tus pecados que has tenido en causas posteriores, piden la suspensión y dices, por este caso que pasó hace 2 años, te suspendo y te saco de todos los que están presentes. Casualmente de aquello que se va a resolver. Entonces, yo lo que veo es justamente que se dan esas prácticas y creo que desde ningún punto de vista atribuir esa facultad a este nuevo Consejo Fiscal va a solucionar. Cuando actualmente el Consejo de la Judicatura, más allá que lo haga el Pleno, y ahora se necesita calificación del error inexcusable, lo sigue haciendo. Por ejemplo, yo puedo decir que si bien es cierto se ha corregido y se dice, bueno, la suspensión de fiscales sea por parte del Pleno de la Judicatura. Está bien que para destituirte necesitamos la calificación previa de Corte Provincial o de Corte Nacional según corresponda. Pero el gran problema aquí, estimado Jorge, es que primero se suspende y después te sustancia el procedimiento para ver si es que eres o no eres culpable. Ejemplo de aquello, y muy práctico, lo que le pasó al doctor Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo suspendieron y después le dijeron, ¿sabe qué? No calificamos el error inexcusable, la manifiesta negligencia era, y siga nomás ejerciendo el cargo. Entonces vemos que, al menos en el ámbito disciplinario, puede ocurrir lo mismo, y las reformas van por otro lado. Y ahí vamos con un problema adicional, y con esto termino esta idea. Uno de los grandes defectos que actualmente tenemos en la administración de justicia, principalmente en fiscalía, es que no tenemos el número suficiente de fiscales. De acuerdo a estudios propios del Consejo de la Judicatura, para el año 2018 se necesitaban alrededor de 300 nuevos fiscales. Ya vamos 2023 y no hay concurso. Concurso que se debió realizar, pero fue suspendido. ¿Por quién? Por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Entonces, no es una casualidad, Jorge y estimados ciudadanos, que muchos de los casos queden en la impunidad. No necesariamente esos casos que son mediáticos, políticos, no, sino casos del común de los ecuatorianos, porque no tenemos el número suficiente de fiscales que investigue, que formule cargos y pueda llegar a una sentencia que sancione a un delincuente. Y lo propio pasa en lo que tiene que ver con el número de jueces. Ecuador tiene un número insuficiente de jueces y por eso tenemos las causas represadas, las causas duermen el sueño de los justos y no tenemos una respuesta oportuna del aparataje jurisdiccional. Precisamente los cambios que se plantean para la designación del Consejo de la Judicatura en otra pregunta, a través de un comité técnico, vamos a analizarlo más adelante. Lo que viene es el contenido electoral. En el caso de la Asamblea Nacional se plantea, en la pregunta número 4, si no me equivoco, que se disminuya el número de asambleístas. Si no es la 3, quizás estoy confundido en el número. Sí, la 3, ok. La 4 es sobre la conversión de adherentes a afiliados. Eso también vamos a analizar. La pregunta 3, André, ¿en qué medida va a garantizar la participación de excelencia en la Asamblea Nacional bajar el número de asambleístas? Y lo otro, hay un par de planteamientos. Por un lado, para ser asambleísta provincial, hay un mecanismo que se plantea con bajar el número, que hoy es 2 por cada provincia, más uno adicional que contemple por cada 200.000 habitantes adicionales o la fracción de 150.000, que supere los 150.000, y eso baja a 1 por provincia y por cada 250.000 habitantes, que es la modificación con el planteamiento, sin fracciones para tener otro asambleísta provincial. Esto genera algunos criterios, afirman que las provincias chicas, sobre todo en la Amazonía y el Oriente, se perjudican. Y por otro lado, en el caso de los asambleístas nacionales, hoy hay 15 fijos, pero si planteamos disminuir el número de asambleístas, ¿cómo es que los nacionales prácticamente se van a duplicar con la figura de 2 asambleístas por cada 1.000.000 de habitantes? Con un promedio de 18 millones de habitantes, tendríamos 36. Excelente pregunta. A ver, respecto de esta propuesta
de reforma a la Constitución y que va a ser planteada este domingo a los ecuatorianos, varios comentarios. El primero, yo creo que esto desde ningún punto de vista va a mejorar la representación y la calidad de leyes y de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. Desde ningún punto de vista, porque ahí tenemos otros problemas estructurales que ya los vamos a comentar más adelante. Primer comentario. Lo segundo, esta propuesta tiene varios problemas. El primero es que se eliminan los asambleístas regionales y los asambleístas por los distritos metropolitanos. Si bien es cierto, actualmente de manera formal no existen distritos metropolitanos, más allá del membrete que tiene el municipio de Quito, en algún momento se deben crear, en algún momento también se deben conformar las regiones, y eso es lo que hace esta consulta popular. Eliminó una forma, un nivel de representación, distritales y regionales. Vamos con un tercer problema. Usted bien lo señalaba, Jorge. En esta propuesta se reduce el número de asambleístas en lo que tiene que ver con la representación provincial. Bajamos de los 2 asambleístas que tenemos por default a 1 por provincia y aumentamos ese umbral para que puedas tú tener un asambleísta más dependiendo del número de habitantes. En ese sentido, y de acuerdo a los cálculos del propio gobierno, para las próximas elecciones, siquiera 10 provincias ya no tendrán esa representación de 2 asambleístas, sino solo 1. Y ahí vamos con el tercer problema, que el artículo 116 de la Constitución nos habla que tenemos que tener un sistema electoral proporcional. ¿Y tú cómo garantizas la proporcionalidad? Lo garantizas a través de un método de asignación de escaños, ya sea el de Hong, el de Webster, el imperial, y actualmente tenemos el Webster. Pero en ese sentido, con la propuesta del Ejecutivo, yo ni siquiera tendría que aplicar el método de asignación de escaños en aquellas provincias donde se va a elegir un asambleísta. Y eso más bien vuelve a una figura de que los asambleístas serían electos por mayoría absoluta de votos válidos, cuestión que contradice el artículo 116 de la Constitución y que la Corte Constitucional no lo verificó al momento de hacer el control previo de constitucionalidad de esas preguntas. Entonces, al menos en esas provincias pequeñas tú tenías uno del oficialismo y uno de la oposición. Con el nuevo método de asignación de escaños, sin la aplicación del método de asignación de escaños, con las nuevas reglas, por ejemplo, en aquellas provincias donde gane el correísmo con 20% de votos y los otros tienen 18, 19, meterían todos los asambleístas. 10 provincias son un partido político y eso genera estas distorsiones. Y como último comentario, yo sí considero que la Asamblea Nacional, la actual Asamblea Nacional, tiene un montón de problemas. Por eso es que 9 de cada 10 ecuatorianos no confían ni creen en la Asamblea Nacional. Pero esos problemas de la falta de confianza, de que sean vagos, de que sean corruptos, de que sean diezmeros, lo que tú quieras, no se soluciona reduciendo el número de asambleístas. Porque si fuera el número de asambleístas el problema, reduzcamos a 20, reduzcamos a 24, 1 por provincia. Pero ahí no va el tema, porque el principal causa de esto, estimado Jorge, tiene que ver con temas estructurales. Sistema político, sistema electoral y sistema de partidos políticos. 2 ejemplos claros. Tú para constituirte un partido político es más fácil que constituir una empresa. Si a ti por ahí un vecino te dice, oye, tú hablas bonito, por ahí tienes los votos de fulano y sutano, tú dices, eres el gran político, ese es tu partido. Y después ese partido lo alquilas. Y después si tú quieres ser el candidato, nuevamente vas y te cambias de camiseta. Ese es el problema. De ahí tenemos el método de asignación de escaños. Yo no estoy de acuerdo con Webster. Por eso el gobierno nacional actualmente está secuestrado por una Asamblea Nacional, porque no tiene mayoría en el legislativo. Y ahí yo propondría, por ejemplo, que en la segunda vuelta electoral existan las elecciones legislativas. Y un último problema, y con esto concluyo. Las listas cerradas y bloqueadas. Antes, uno tenía la papeleta y podía escoger entre candidatos. Y escogía el que tenía mayor afinidad, mayor preparación. Ahora nos han obligado a escoger entre listas, es decir, el planchazo. Es decir, que si están 10 aquí en la papeleta, tú escoges por los 10. Y si aplicas método de asignación de escaños, el que llega primero, el que está primero es el que llega a ocupar la curul. Así que si tú eres candidato y estás tercero o cuarto, y eres preparado en Harvard y hiciste una beca en la NASA,
olvídate que vas a llegar a ocupar un curul en la Asamblea Nacional, un consejo municipal o metropolitano, porque aquí está la trampa, porque los primeros, que son los ahijados de los dueños de los partidos, son los que van a ocupar espacios en la Asamblea Nacional. Y es por eso que algunos actualmente, que llegaron por ese voto en plancha, que llegaron por el arrastre de Herbas, el de Yacu Pérez, de Izquierda Democrática y de Pachacuti, ni siquiera se imaginaron que iban a llegar a la Asamblea Nacional. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Sí, vamos a concluir este bloque, se nos fue el tiempo, con ese tema. La pregunta 4, ¿cree usted que va a combatir aquello que usted está señalando en virtud de que pasen a convertirse los adherentes permanentes o adherentes en afiliados en los movimientos políticos específicamente, porque son 272 aproximadamente, y que esa auditoría permanente de ese Consejo Electoral Nacional logren el objetivo? Porque no solamente es el alquiler o la compra y venta de organizaciones políticas. André, allí se supone que se hicieron cambios al Código de la Democracia en el 2020 para evitar el financiamiento ilícito del narcotráfico o de otras actividades ilícitas en las campañas, pero parecería que esa propuesta que se materializó en el código vigente no está dando algún tipo de fruto. En teoría, deben de articularse contra Loría, CERCOP, SRI, UAFE, superintendencias de bancos y de compañías. Esta pregunta, la 4, ¿lograría lo que hoy todavía no es tangible con el Código de la Democracia? Si a mí me pregunta, y siendo muy breve, estimado Jorge, yo creo que esta pregunta es de relleno, porque como bien usted lo señala, en las reformas del año 2020 ya se creó este registro electoral para saber quiénes son afiliados, quiénes son adherentes. El problema aquí es que, lastimosamente, los requisitos para crear una organización política son muy sencillos. Entonces, si se quería modificar esto, cambie la Constitución de la República y diga que necesita el 5% de personas inscritas en el registro electoral para, en este caso, formar un partido, un movimiento político. Pero si seguimos con el mismo porcentaje, que es el 1.5, créame que se recogen las firmas, se hace el proceso y listo. Y por otro lado, ahí tenemos otro inconveniente, que actualmente tú no necesitas ser afiliado para poder ser candidato de elección popular. Simplemente dices, me auspician y ahí voy caminando con los partidos políticos. Y eso ha ocurrido históricamente en nuestro país, que por un lado eres Izquierda Democrática, después te haces Pachacuti, te peleas con ellos, te vas por el Partido Social Cristiano y a la final del día terminas candidatizándote como socialista, cuando tienes tú un discurso de derecha. Entonces, esos son los problemas y creo que lo que se debería inclusive sancionar es lo que se ha denominado como el transfugismo político, el camisetazo. Eso, de alguna forma, evitaría que se den este tipo de prácticas. Pero de manera general, y para que entienda la ciudadanía, lo que nos están proponiendo ya existe y está. Otra cosa es que no se cumple. El transfugismo, como bien ha definido usted en la jerga popular, esto de la tránsfuga, ¿no? Existe en Guayaquil, en Quito, no es un tema nuevo. De hecho, acuérdese, lo que usted bien planteaba, no hay ninguna limitación para ser candidato. No es que está obligado a afiliarse. Y fue incluso una consulta popular que perdió Febres Cordero. Acuérdese, André, él planteó la posibilidad de que los independientes no necesiten estar obligados a afiliarse a un partido político para poder postularse, y eso quedó así hasta estos tiempos, más de 35 y hasta 40 años. Con lo cual, vamos a hacer ya una pausa. Luego volvemos con el detalle de la nueva elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué lo digo así? Porque antes también hubo una consulta en el 18 para que ya no sean electos por el CNE, sino que se lo haga en las urnas. Ahora ya no queremos que sea en las urnas, sino que nuevamente se establezcan postulaciones ciudadanas a través de un comité técnico para que sea la Asamblea la que se encargue de ese lío. Vamos a hacer una pausa comercial. Es importante señalar que para este proceso electoral son al menos unos 13.450.000 electores los que están calificados, no, 12.450.000 electores los que están calificados para estas elecciones. Son los que finalmente entraron al padrón
establecido por el Consejo Nacional Electoral. Pausa comercial aquí en el Purgatorio, ya volvemos. Estamos con el doctor André Benavides, constitucionalista. Analizamos la consulta popular porque estamos en silencio electoral. Esto sí podemos analizar y debatir. Pausa y volvemos. Viviremos la fiesta del arroz, porque la semilla llegará a tiempo, que en el campo honramos la palabra. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Porque digamos uno que a veces no tiene los recursos, cómo comprarlas, ya entre ellos a uno agradeciéndole a la prefecta que nos va a apoyar. Se trata de los más pequeños, de los campesinos que no tienen acceso a semillas de calidad por los costos. Se trata de no dejar a nadie atrás, de desarrollar en igualdad de oportunidades de manera equitativa a todos los guayacenses, a los ecuatorianos que viven en esta provincia. Entregar semillas gratuitas y certificadas a miles de pequeños productores es una iniciativa histórica y sin precedentes. En Guayas, el progreso y desarrollo van porque van. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi mamá quisiera estudiar aquí. Con el nuevo sistema 4Cs Learning System descubrirán sus habilidades innatas, explorarán su potencial creativo, impulsarán sus talentos y desarrollarán sus habilidades de liderazgo con trabajo colaborativo para que lleguen a ser los creadores del futuro. Así, ¿quién no quiere volver a ser niña y vivir el futuro de la educación? En el nuevo Thomas More descubrirán hasta dónde sus talentos los pueden llevar. Lo decíamos en el bloque anterior, André. Primero, este Consejo de Participación Ciudadana se elegía a través de un concurso de oposición y méritos desde el Consejo Nacional Electoral, por obra y gracia de la Carta de Montecristi. En el 18, con la división en Alianza País, Moreno propone hacer un cambio en una consulta en el año 2018 y eso pasó ahora a las urnas. De hecho, por cuerdas paralelas, hay una consulta que plantea un cambio en la designación o elección de estas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y por otro, igual se están postulando. Y hay muchos, ¿no? Incluso algunos identificados con varias tiendas políticas. Entonces, este cambio que plantea un proceso de postulación ciudadana a través de un comité técnico que parecería la figura distinta, no sé qué tan distinta, la verdad, André, porque ese comité técnico va a estar conformado por un delegado de cada poder del Estado, que son 5 a partir de la Carta de Montecristi, 2 por la ciudadanía, ahí van 7, y otros 2 por la academia, ahí van 9. Muchos dirán, podría interpretarse que es un organismo o una instancia diversa, pero el Estado mantiene la mayoría, por un lado, y por otro, los 2 de la academia van a pasar por el filtro de la CENESID, que determinará cuáles son las universidades que tendrán la facultad y la competencia por el principio de excelencia de designar a esos 2 de la academia para integrar este comité técnico. Ese organismo finalmente va a garantizar la transparencia, la objetividad, la ecuanimidad que se busca para que de todo el proceso previo que debe ser filtrado por ese comité técnico, finalmente lleguen 20 a la Asamblea Nacional y de allí se designen a los 7 que conforman el Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo creo que podríamos analizar esto en contexto de las preguntas 5 y 6. Y como primer elemento, yo creo que la consulta popular es insuficiente, en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana debería eliminarse, ser expulsado de nuestra arquitectura institucional. Pero bueno, la Corte Constitucional nos dijo, vea, si usted quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo que usted debería hacer es plantear una reforma parcial a la Constitución. Y el Ejecutivo se sometió a eso y dijo, bueno, ya que no puedo eliminarlo, lo que voy a hacer es trasladar las atribuciones del CPCCS a la Asamblea Nacional. Respecto de eso, conceptualmente podemos estar de acuerdo, porque en un régimen democrático de corte presidencialista como el ecuatoriano, lo que se debería hacer es justamente eso, que la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, el Parlamento,
envíe ternas al Ejecutivo para que seleccione a la autoridad, o viceversa, que el Ejecutivo envíe las ternas para que la Asamblea Nacional escoja a quién va a ser la autoridad de control, fiscal, superintendente, procurador, defensor público, etc. Entonces, conceptualmente yo creo que estamos de acuerdo. El gran problema aquí vemos ya como tal en el desarrollo. Yo creo que es algo beneficioso, en cierta forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite es transparencia de estos procesos que son netamente políticos. Porque aquí lo que priman son los principios de confianza, de oportunidad política, que se lo conoce en la ciencia política. Entonces, muchas veces aquí cuentan los votos. Y de alguna forma esto permite que los bloques legislativos, esa mayoría que va a escoger el superintendente, el defensor público, el contralor que va a ser pillo, va a ser malo, respondan por sus actos. Y adicionalmente ya vamos a saber cuáles van a ser los acuerdos de por medio. Porque actualmente tenemos el CPCCS que tiene 7. Tú cooptas a 4 y te tomaste el Estado, todo el Estado, cooptando a 4. Al menos acá vamos a ver la relación de fuerzas políticas. Por otra parte, a mí me parece como que algo interesante esto de que en cierto tipo de procesos la convocatoria sea pública, sea abierta, para que cualquier ciudadano pueda llegar y presente su carpeta y sea Contralor General del Estado. Pero la Corte le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que tener un consejo técnico para que no se eliminen estas comisiones ciudadanas de selección. Entonces, se creó ese consejo técnico y como usted bien lo señala, Jorge, esto estará integrado por diferentes funciones del Estado, como actualmente pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se ha hecho es incluir a ciertas organizaciones sociales y a la academia, para darle algo de imparcialidad. Pero los defectos que vemos en esta nueva forma de designación de autoridades tiene que ver con la última fase, porque dice, bueno, tenemos la comisión técnica, se postularon 1000, quedaron 20. Y de esos 20 das los mejores nombres. Entonces dices, fulanito tuvo 100 puntos, Juanito tuvo 50 y María tuvo 30. Eso tú presentas a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional lo que va a decir es, ¿a quién designo? No es al mejor, puntuado, o el que tenga mejor carpeta, sino al que tenga los votos. Y yo tendría que justificar por qué le escojo a María, que tiene 30 puntos, y no a fulanito, que tiene 100 puntos. Entonces, ahí la Asamblea Nacional tendrá que justificar las razones por qué lo ha hecho. Ahí vemos los defectos. Ahora, eso en el ámbito conceptual y técnico, pero vamos ahora con el tema político. Porque la pregunta 5 y 6 tiene su trampa, Jorge. Y yo, de hecho, como la forma que me plantea el gobierno, estaría conceptualmente de acuerdo y votaría sí, ya digamos. El meollo del asunto tiene que ver con los anexos y las transitorias. ¿Por qué? Porque en la transitoria de estas preguntas se establecen 2 cosas o 3 cosas importantes. La primera dice, bueno, ya le trasladamos las funciones a la Asamblea Nacional, pero para viabilizar aquello necesito de una ley. Y le dice, Ejecutivo presente una ley en 180 días, Asamblea Nacional tramítelo en 365 días y si requiere una prórroga, 90 días adicionales, estamos hablando de un año 9 meses. Hasta ahí parecería que es interesante, uno diría, bueno, ya se han de demorar haciendo las leyes. Pero vemos acá la segunda transitoria, ¿qué nos dice? Nos dice, miren, hasta que no salga la ley, los que están actualmente encargados, subrogantes, interinos o lo que sea, se van a quedar prorrogados hasta que esta ley sea una ley de la República. Es decir, que actualmente, por ejemplo, el señor Riofrío, que es contralor subrogante del subrogante del subrogante, ya tendría su 4ª o 5ª subrogación por la consulta popular y se quedaría al menos 1 año 9 meses más. Ese es el gran problema y la dificultad. Y a eso sumémosle la siguiente transitoria que dice, todos los procesos que estén en curso, como el de Contralor, como el del presidente de la Judicatura, se declaran desiertos. Entonces, lo que se está garantizando políticamente es que Lazo acabe el gobierno con estas autoridades que actualmente están ejerciendo funciones. Y eso lo que estamos viendo es que pasamos de la transitocracia a otra transitocracia y cuidando las espaldas de quien está en el poder de turno. Entonces vemos que
tiene también su segunda intención esta pregunta, porque lo que no quiere es que la Asamblea Nacional coopte las autoridades de control y el gobierno pateando la pelota para adelante tratar de salir hasta acabar el periodo presidencial. Importante señalar y aclarar que la figura del comité técnico se aplica según las propuestas de las preguntas y los anexos, tanto para la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana como de los concursos de oposición y méritos para designar a las autoridades de control, un total de 77 autoridades de diferentes áreas e ítems. Eso en la parte conceptual también, porque una de las preguntas plantea la posibilidad de que se le quite esa facultad de organizar los concursos al Consejo de Participación para que pase a la Asamblea Nacional. Nos quedan apenas 4 o 5 minutos, André, y quiero terminar con la judicatura. En ese caso puntual, la propuesta también de otro comité técnico es que, a diferencia de los otros dos, sea tan solo uno de la función de transparencia, en este caso el quinto poder del Estado, transparencia y control social, otro por la Asamblea, que debe de ser un asambleísta nacional, que es lo que se ha planteado, y nuevamente volvemos a la figura de la academia con 3 más. En teoría, allí al menos hay cierto halo de esperanza, de transparencia o de independencia, porque sería mayoría la academia frente a los otros dos del Estado, ¿no? Del legislativo y de la función de transparencia y control social. Pero se van a mantener las nominaciones desde los poderes constituidos, porque eso no se está cambiando. Las nominaciones eternas, ejecutivo, legislativo, judicial, Fiscalía y Defensoría Pública. Sobre esas postulaciones, sobre esas ternas, tiene que trabajar ese comité técnico, que finalmente deberá de sugerir el orden de prelación de los que podrían estar más capacitados para que sea finalmente la Asamblea quien en su seno designe al nuevo Consejo de la Judicatura. Bueno, yo creo que de alguna forma, como usted bien lo señala, Jorge, podríamos decir que la academia puede tener un papel relevante tratando de, en este caso, equilibrar la balanza, por así decirlo, y tratando de despolitizar o despartidizar este organismo. De ahí que, en efecto, se enviarán ternas por parte de los poderes del Estado. El gran problema aquí, estimado Jorge, que lo que yo veo son 2 cuestiones. La primera es que no me gustaría que la academia se politice y se partidice con esta cuestión. Y lo segundo, que esperaría que no ocurra, es que muchas veces, y perdón por lo que voy a decir, las vacas sagradas de las facultades de derecho son las que van a ocupar esa comisión técnica de selección. Vacas sagradas que muchas veces tienen estudios jurídicos, tienen su injerencia y por ahí, claro, le nombras a fulanito, le nombras a sutanito y por ahí ya vas direccionando tus procesos y te conviene que esté tal personaje para que tú puedas de ahí, que te vaya bien en tu libre ejercicio profesional. Y eso se lo ha hecho incluso de manera fáctica. Por ahí conocemos, no quiero decir el nombre, de algunos de aquí universidades de Quito, que por ahí comenzaron a poner autoridades a evaluar jueces y les tienen miedo en el Consejo de la Judicatura. Entonces yo quisiera que no pase eso, porque eso se puede prestar para este tipo de prácticas que si bien es cierto no son visibles, pero que sí se dan y no quisiera que la academia tampoco se contamine con eso ni tampoco sea utilizado para intereses personales. Bien, estamos por concluir este programa. Como decíamos, no se está generando ninguna incidencia por el sí o por el no, simplemente es un ejercicio ciudadano de aporte a la colectividad para que se enteren cuáles son las preguntas, un total de 8, que se plantearán en esta consulta popular el día de mañana. Será una más de las papeletas que ustedes tendrán en ese biombo, aparte de la de alcalde, prefecto, concejales, las 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, estamos por concluir. Aclarar que este ha sido un espacio didáctico de análisis jurídico y constitucional por el silencio electoral en el que nos encontramos a nivel nacional desde la medianoche del pasado viernes, cuando ha concluido la campaña. Entramos a esta etapa en la que se prohíbe cualquier promoción electoral o difusión de propuestas de candidatos, incluso entrevistas a postulantes.
Hoy hemos invitado al doctor André Benavides para profundizar sobre las 8 preguntas de la consulta popular. Agradecerle, André, por esta entrevista. Esperamos que no sea la última vez que hablemos de política y también de contenidos constitucionales. Muchas gracias por la invitación, estimado Jorge. Un cordial saludo para todos. Igualmente para ustedes, gracias por su sintonía en I99 y también en nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. Viviremos la fiesta del arroz, porque la semilla llegará a tiempo, que en el campo honramos la palabra. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Porque digamos uno que a veces no tiene los recursos, cómo comprarlas, ya entre ellos a uno agradeciéndole a la prefecta que nos va a apoyar. Se trata de los más pequeños, de los campesinos que no tienen acceso a semillas de calidad por los costos. Se trata de no dejar a nadie atrás, de desarrollar en igualdad de oportunidades de manera equitativa a todos los guayacenses, a los ecuatorianos que viven en esta provincia. Entregar semillas gratuitas y certificadas a miles de pequeños productores es una iniciativa histórica y sin precedentes. En Guayas, el progreso y desarrollo van porque van. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi papá quisiera estudiar aquí. Porque con el nuevo sistema 4Cs Learning System se están preparando para desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas. Así, ¿quién no quisiera volver a ser niño y vivir el futuro de la educación? En el nuevo Thomas More descubrirán hasta dónde sus talentos lo pueden llevar.